Dios le bendiga y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en sintonía, ¿verdad? De este pequeño devocional el día de hoy, ah, que está llegando a distintas partes del mundo. Nuevamente gracias por unirse a nosotros, y gracias por estar en sintonía todas las veces que nosotros hacemos videos, ¿verdad? Nosotros queremos que usted conozca más de Dios y estamos aquí para servir. Ayer el pastor estaba hablando acerca del poder de la palabra, ¿verdad? No solamente de la palabra de Dios, sino de la palabra que sale de nosotros, ¿verdad? Y los que somos hijos de Dios, tenemos que ser más conscientes y responsables con nuestras palabras. Y al final del mensaje, el pastor nos llevó a Mateo 12, versículo 36, y voy a leer también el versículo 37. Dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Y en este día quisiera hablar de cómo nosotros podemos ser cristianos de palabra, cómo nosotros podemos ser hijos de Dios que vive por la palabra, ¿verdad? Uh, Primero quisiera hacer una pregunta: ¿qué son las cosas que no debemos hablar? ¿Verdad? Si es que sabemos que Dios tiene unas pautas y unas normas que nosotros debemos seguir como buenos ejemplos en la sociedad, también sabemos de que hay cosas que no le agradan a Dios y hay cosas que no le benefician a otras personas. Entonces, primero la pregunta es: ¿qué no debemos hablar? ¿Cuáles son las palabras que no debemos hablar? Y al regresar a lo que dijo Jesús, dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa. Quisiera centrarme en esa palabra. La palabra ociosa en el griego dice argos, ¿verdad? Y tiene tres significados de esa palabra. Primero significa inactivo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que no debemos hablar son palabras inactivas. O podemos mirarlo de esta manera: lo que no hemos dicho, o las palabras que no hemos activado, las palabras que quedaron aquí, quedaron acá, pero no las hemos hablado. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos juzgará por lo que debimos decir y no dijimos. En especial cuando se habla de la palabra de vida, de la palabra de salvación que nosotros estamos hablando, de las buenas nuevas. Dios nos juzgará por las palabras que no hemos dicho. En todo momento nosotros debemos estar compartiendo estas buenas noticias. Debemos estar compartiendo con toda persona lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Nosotros, en especial ahora, en estos tiempos, no tenemos el lujo de quedarnos callados. Como hijos de Dios, no deben haber palabras de esperanza que queden adentro y no salgan afuera, porque sabemos que Dios juzgará palabras inactivas o palabras que nosotros no dijimos. También la palabra ociosa significa desempleada, y para entender qué significa esto, palabras desempleadas pueden ser lo que se dijo pero no se cumplió, ¿verdad? Cuando Jesús habló de toda palabra ociosa, que tenemos que dar cuenta de nuestras palabras ociosas, Jesús en esencia también nos está diciendo que tenemos que ser personas que cumplimos con la palabra que hablamos, ¿verdad? Dios sabemos que cumple su palabra, pero nosotros tenemos que vivir por esas pautas y esas normas de vida también. La Biblia dice en otra parte que su sí tiene que ser un sí y que su no tiene que ser un no. Una palabra desempleada es una palabra que se dijo pero que no se cumplió. Y Dios nos juzgará por eso, por lo que dijimos y no cumplimos, ¿verdad? Nuestra sociedad necesita personas de confianza. Nuestra sociedad necesita personas, ¿verdad?, que sepan que nosotros vamos a estar ahí por ellos, que nosotros vamos
en los momentos más difíciles vamos a poder demostrar confianza, demostrar esperanza, demostrar paz. Nosotros tenemos que ser personas que hablamos y cumplimos con lo que decimos. También la palabra ociosa en la Biblia significa inútil, ¿verdad? Nosotros no debemos hablar palabras inútiles, o en otras palabras, cosas que no sacan provecho, ¿verdad? Hablar palabras que no tienen sentido, hablar de cosas que no van a ayudarnos a crecer, hablar de cosas que no van a ayudarnos a traer unidad, hablar de cosas que no van a ayudarnos a traer paz. Esas palabras son inútiles, esas palabras son palabras que no se deben hablar, ¿verdad? Dios nos juzgará por nuestras palabras que no valen la pena decir. Como cristianos nosotros tenemos que pensar antes de hablar. ¿Lo que yo voy a decir traerá paz a la persona al que se lo voy a decir? ¿Traerá bendición a la persona que se lo voy a decir? Y si es que no es así, entonces no vale la pena decirlo. Recuerde que sus palabras como hijo de Dios tienen peso. Y si es que van a ser palabras inútiles, si es que van a ser palabras que no son de buen provecho, es preferible no hablarlas, ¿verdad? Entonces ya hablamos de lo que no debemos hablar. Pero como hijos de Dios, ¿qué debemos hablar? ¿Qué son las cosas que nosotros sí debemos hablar? Y quisiera que leamos 1 de Pedro 2, versículo 9. Es un versículo muy común. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué debemos hablar? Primero, palabras de autoridad. El versículo dice que somos linaje escogido y nuestro linaje requiere que hablemos de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar de parte de nuestro Padre. Él nos ha dado esa autoridad como hijos suyos para poder hablar vida, para poder hablar restauración, para poder hablar paz y unidad. Nosotros debemos hablar palabras de autoridad. Segundo, debemos hablar palabras de unidad. El apóstol Pedro nos llamó también real sacerdocio. Y un sacerdote intervenía entre Dios y los hombres. Él hablaba de parte de los hombres hacia Dios y traía sacrificio. Y hablaba de parte de Dios hacia los hombres, ¿verdad? Nosotros tenemos que traer palabras de unidad. Nuestro sacerdocio requiere que unamos al hombre con Dios y al hombre con nosotros, ¿verdad? Nuestras palabras deben ser de unidad. Nosotros queremos que ellos se acerquen a Dios, pero ellos no se van a poder acercar a Dios si es que no lo hacen acercándonos a nosotros también. Debemos buscar relaciones, debemos buscar unirnos con otras personas. Y tercero, debemos hablar palabras de compromiso, ¿verdad? Dice que somos una nación santa y nuestra ciudadanía requiere que hablemos más de nosotros y menos de mí, que hablemos más del cuerpo de Cristo, de lo que Dios hace a través de nosotros y menos de mis quehaceres individuales, ¿verdad? Nosotros somos, como decimos aquí en Templo Calvario, una familia. Y una de las maneras en que el mundo verá lo que Dios está haciendo es si hablamos de una manera junta, de una manera colectiva, como una nación santa que somos. Hay un momento para hablar de las cosas individuales, para hablar de lo que estamos haciendo en nuestras vidas personales. Pero cuando se trata de marcar una diferencia en nuestras comunidades, tenemos que parecer un cuerpo unido, tenemos que parecer una familia, ¿verdad? Una nación santa. Y eso requiere que hablemos de nosotros, ¿verdad? Y menos del yo, menos de mi persona. Si hablamos de estas maneras, ¿verdad? Con palabras de autoridad, con palabras de unidad,
con palabras de compromiso. Dios promete respaldar lo que Él ha hablado. En Isaías 59:21 vemos que el Señor dice: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartará más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre. Hablemos palabras de autoridad que vienen de la palabra, palabras de unidad, palabras de compromiso, y veremos cómo Dios trae cambios a nuestras comunidades. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tu palabra tiene más poder que nuestra palabra, Señor. Nosotros solamente somos humanos, pero somos humanos que al recibir la salvación de Cristo hemos sido escogidos por ti para hablar tu palabra, Señor. En estos momentos pedimos que nos ayudes a hablar tu palabra con autoridad, a hablarla, Señor, de una manera unida con nuestros demás hermanos y hablarla con un compromiso inquebrantable contigo. Señor, nosotros sabemos que si hacemos esto, tú respaldas tu palabra a través de nosotros y el mundo verá que Cristo está en nosotros. Ayúdanos a ser ese ejemplo de palabra y de obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.